Hola, soy el Dr. Diego Medina y en esta lección vamos a complementar la lección anterior hablando de la glándula parótida. Primero que nada, la glándula parótida es una glándula salival, es la glándula salival más grande de las glándulas salivales mayores y hablando de su ubicación se encuentra en una región que se puede llamar tal cual región parotidia, se encuentra justo por delante del pabellón auricular o de la oreja. Aquí la oreja quedaría más o menos así. Se encuentra por delante de esta región. Primero vamos a hablar de su ubicación, que es básicamente esta. Se relaciona con la rama de la mandíbula, obviamente la cara externa de la rama de la mandíbula, llega en sentido superior hasta el arco cigomático y en la región posterior cubre parte del esternocleidomastoideo y parte del músculo macetero. Estas ubicaciones pues serían preguntas muy directas realmente. ¿Qué me pudieran preguntar un poquito más elaborado con base a su ubicación? Como estamos diciendo que la glándula está justo por delante de la oreja, creo que no va a haber necesidad de dibujar esto como tal. Como estamos diciendo que la glándula está justo por delante de la oreja, se puede dar el caso en el que el aumento de volumen de esta glándula no nos deje ver la oreja cuando vemos a la persona de frente. Y este es un signo clínico que se utiliza para identificar un aumento de volumen de la glándula parótida. Recuerda que estamos diciendo que la glándula parótida está justo por delante del pabellón auricular, justo por delante de la oreja. En casos en los que la parótida aumenta de volumen, pueden ser dos: alcoholismo crónico. Pacientes con alcoholismo crónico tienen este aumento de volumen de la parótida. Alcoholismo crónico, o podríamos también agregar ahí parotiditis, pero quizás el alcoholismo sería el principal. En estos casos en los que la glándula parótida está aumentada de volumen, se puede dar un signo clínico que consiste en que tú, viendo a la persona de frente, no le puedes ver las orejas. Lo que tapa las orejas es el aumento de volumen de la parótida. Es muy común a veces que veas pacientes, sobre todo en el hospital universitario, pacientes que dicen que no toman, que nunca han tomado, pero llegan con hepatopatías, o sea, problemas del hígado, y además tienen este signo de que no se les ven las orejas. Entonces probablemente asumiríamos que no están diciéndonos toda la verdad. Muy bien. Esta glándula, a final de cuentas, es una glándula salival. Por lo tanto, va a tener que tener un conducto toda vez que está retirada o está lejos de la cavidad oral, está en la región temporal o en la región de la sien, en la región parotidia. La glándula está hasta acá y su drenaje, su contenido, tiene que drenar hasta la cavidad oral. Por lo tanto, va a tener que tener un conducto relativamente largo, que se llama conducto parotidio o conducto de Stennon o de Stensen, que sería el epónimo. Este conducto tiene que, como te digo, tener un trayecto relativamente largo. Va a tener dos relaciones anatómicas principales en su trayecto. La primera es que cruza la superficie externa de este músculo que estás viendo aquí, que es el macetero. Lo primero que hace es cruza la cara lateral del macetero. Y después, para entrar a la cavidad oral, perfora al músculo que está formando la mejilla o el cachete, que es el bucinador. Atraviesa al bucinador. Entra a la cavidad oral y esta sería la tercera pregunta de examen del conducto. Entra y drena a través de una superficie superior al segundo molar superior. Ahí es donde el conducto se abre y drena su contenido. ¿Ok? ¿Qué es lo que me van a preguntar a mí de esto? En cuanto a la relación que tiene con el macetero y con el bucinador, la pregunta probablemente sería simplemente en una cirugía. ¿Una cirugía de qué? Lo más probable sería una cirugía de algo que se llama, o para tratar algo que se llama, cialolitiasis. ¿Qué significa esto? Cialo es saliva y litiasis es de lito, que es piedra. Son piedras o cálculos que se pueden formar a lo largo de este conducto y pueden obstruirlo y pueden, por lo tanto, dar paso a toda una serie de un proceso patológico en el cual se puede hacer una infección en la glándula, etc. Ok. En este caso, si no se han obtenido resultados a través de otros tipos de tratamientos, pues ya uno de los últimos recursos sería quitarla quirúrgicamente, la piedra. Te pueden preguntar, ok, estás ya tratando de reconocer cuál es el conducto parotidio, el conducto de la glándula parótida, ¿cuáles relaciones son ciertas? Tratando de reconocerlo en una cirugía, cruza la cara lateral del macetero y está perforando el bucinador. Ahora, ya directamente donde drena es en la cavidad oral, obviamente, porque es saliva, cerca del segundo molar superior.
Esto puede ser también en un caso de cialolitiasis, pero quizás aquí la pregunta sería un poquito distinta. Cuando nosotros tenemos un paciente con una piedra, con un cálculo en el conducto parotidio, igual que por ejemplo una piedra en los ureteros, lo que duele es cuando el músculo asociado al tubo, en este caso el conducto, se contrae sobre la piedra y la aplasta y se pica, por así decirlo, él solo. En este caso, ¿cuándo se contraerían las fibras de músculo liso asociadas a esta glándula? Se contraen cuando salivamos. Entonces, cuando algo hace que salivemos, ahí es cuando duele más. ¿Dónde va a doler? Va a doler por encima del segundo molar superior. Con que te den este dato de que el dolor del paciente es un dolor así como muy punzante, como una picadura sobre el segundo molar superior, ese dato de que fue sobre el segundo molar superior no te deja dudas. Lo que está afectado es el conducto parotidio. Muchas veces lo que hacemos con estos pacientes cuando sospechamos que esta es la causa del dolor es darles un trago de limonada. ¿Por qué? Porque la limonada hace que salivemos mucho y entonces ahí de volada se va a disparar el dolor. Obviamente ya lo que haces tú es preguntarle al paciente que te diga específicamente dónde estuvo el dolor. Cuando te da este dato es cuando ya confirmas que el problema es del conducto parotidio específicamente. Bien, ahora, dentro de la glándula parótida se encuentran una arteria, un nervio y una vena, dentro del tejido de la glándula parótida. Por lo tanto, estas tres estructuras se pueden lesionar cuando tengamos ya sea tumores, que sería un caso probable, tumores de la glándula parótida o, más probablemente aún, cirugías de la glándula parótida. En una intervención quirúrgica de la glándula parótida, ¿cuáles son las estructuras? Podría ser una pregunta así directa. ¿Cuáles son las estructuras que corren mayor riesgo de lesionarse? Son las tres estructuras que están dentro de la glándula. El nervio facial, el séptimo par craneal, esta es la que más preguntan. La arteria carótida externa, que también está dentro de la glándula. Y la vena retromandibular, que también está dentro. Estas tres estructuras se encuentran dentro del tejido de la glándula y son las que principalmente se van a lesionar en tumores o sobre todo en cirugías de la glándula parótida. Vamos a verlo en esta imagen. Aquí tenemos, creo que te estoy tapando yo, pero déjame hacer un acercamiento. Aquí tenemos, este es el tejido de la glándula, está cruzándola el nervio facial y están también la carótida externa y la vena retromandibular. Entonces, aquí lo que te pueden preguntar es, puede ser, por ejemplo, un tumor de la glándula parótida que comprime el nervio facial. ¿Y qué nos va a dar? Parálisis facial periférica, como lo acabamos de ver en el video anterior. Parálisis facial periférica. O te pueden poner que en este tumor, ¿de dónde vienen las arterias? ¿De dónde vienen las venas? Pues van a venir de los vasos que están dentro de la glándula. La carótida externa la arteria y la retromandibular la vena. O también te pudieran poner el caso de una intervención quirúrgica. Vamos a decir que hay un tumor en la glándula y se va a retirar a través de una intervención quirúrgica. ¿Cuál sería una de las complicaciones o de las lesiones que le podríamos generar al paciente sin querer? Lesionar al nervio facial. O sea, antes de cualquier procedimiento sobre la glándula parótida, se le tiene que avisar al paciente, se le tiene que hacer saber que un riesgo es lesionar al nervio facial y dejarlo entonces ¿con qué? Dejarlo con parálisis facial periférica, como lo acabamos de ver. ¿Por qué? Pues porque como está dentro del tejido del nervio facial en la parótida, como está dentro de, a veces puede ser difícil diferenciar qué es nervio facial, qué es glándula parótida y lo puedes lesionar sin querer. Eso es algo que se tiene que saber. Y es algo que tiene una justificación 100% anatómica. Es importante que reconozcas que esas son las tres estructuras que están dentro de la glándula. Específicamente el nervio facial, bueno, sabemos que sale por un agujero del cráneo que es el estilomastoideo, se introduce en la parótida y se divide en 5 ramas. Las ramas más superiores que se llaman temporales, después tenemos unas ramas intermedias que se llaman cigomáticas, ramas bucales, marginales o de la mandíbula y al final cervicales o del cuello. Estas 5 ramas son ramas del facial. Primero se dividen en 2 troncos, superior e inferior, ahorita te explico más de eso, y al final se terminan dividiendo en estas 5 ramas del facial. A través de estas 5 ramas se inervan todos los músculos de la expresión facial que dijimos ahorita. Las ramas temporales van sobre todo a la porción superior de la órbita, al vientre frontal del occipito frontal.
Las cigomáticas van a la porción inferior de la órbita, los músculos superiores a la boca. Las bucales al grupo oral, básicamente. Las marginales de la mandíbula van al mentoniano, al depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, o sea, lo que está ya en la porción más inferior. Y las cervicales básicamente al platisma, que es el músculo que está en el cuello. Tenemos aquí también dentro la carótida, como dijimos. Aquí se va a dividir en sus dos ramas terminales, que es la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Esto después lo vamos a ver. Pero la carótida externa se divide en estas dos ramas, que son sus ramos terminales, más o menos a la altura del cuello de la mandíbula. Y se divide en estas dos, maxilar y temporal superficial. Después vamos a ver qué onda con estas ramas. La vena retromandibular también ya la hemos comentado. Recuerda que se forma por una anastomosis entre una vena maxilar y una vena temporal superficial. Eso forma a la retromandibular. Esto ya lo habíamos explicado en otra lección. Luego la retromandibular con su división posterior. Esta es la división anterior de la retromandibular. Esta ahorita no la vamos a ver. La división posterior de la retromandibular se anastomosa con la auricular posterior y se forma la vena yugular externa. Esta serie de anastomosis se pregunta mucho. Te la voy a volver a poner aquí un poquito más dibujada. Primero tenemos una vena maxilar y una vena temporal superficial. Estas venas se anastomosan y forman a una vena retromandibular. Es la que está dentro de la glándula parótida. La vena retromandibular se bifurca. En una división anterior, esa ahorita no la vamos a ver, y una división posterior, esta es la que nos importa ahorita. Esta división posterior de la retromandibular recuerda que se anastomosa con una vena que se llama auricular posterior. Disculpen los ladridos de mi perrito. Y esta anastomosis entre la posterior de la retromandibular y la auricular posterior es lo que forma, ahora sí, a una de las principales venas de drenaje superficial en el cuello, que es la vena yugular externa. Ese caminito te lo tienes que saber porque por alguna razón lo preguntan mucho. Ya lo habíamos visto en una lección, lo volvemos a ver ahorita y lo vamos a volver a ver después. Es algo que se ve más de una clase. ¿Ok? Recuerda que este punto de la retromandibular y la división y etcétera, esto está sucediendo dentro de la glándula parótida. Muy bien. La irrigación obviamente es de las ramas que están dentro, o sea, las ramas de la carótida externa y sus ramas terminales. Y vamos a lo más importante, que será la inervación. Entonces aquí nada más déjame regresarme un poco a hablar de esto del facial, de lo que sucede. Aquí lo que pasa es que el nervio facial se divide en un tronco superior y un tronco inferior. De todo esto acuérdate que está pasando dentro de la parótida. Tronco superior, tronco inferior. El tronco superior es el que nos da las ramas temporales y cigomáticas. El tronco inferior nos da a las otras tres, a las bucales, a las marginales o de la mandíbula y a las cervicales. Esto pudiera ser una pregunta muy clavada sobre una parálisis facial que no fuera de todo el nervio, sino que fuera, por ejemplo, de un tronco o inclusive de una rama en específico. Entonces recuerda qué es lo que tienen inervando cada una. Las ramas temporales es al frontal del occipito frontal, y a la porción superior de la órbita, todo lo que esté por encima, el corrugador de la ceja, el prócer, parte de los músculos más superiores de la nariz y obviamente parte del orbicular de los ojos. El cigomático pues tiene los cigomáticos, tiene los músculos del ala de la nariz, por ejemplo. El bucal tiene el bucinador, tiene el orbicular de los labios, el elevador del labio superior, por ejemplo. El mentoniano marginalo de la mandíbula tiene al mentoniano, al depresor del ángulo de la boca, al depresor del labio superior, etc. Y el cervical pues tiene al platisma. Entonces sí tienes que tener más o menos una idea general de qué inerva cada uno. Y sobre todo, que estos dos son del tronco superior y estos tres son del tronco inferior. Para que ahí sepas más o menos qué esperar si se lesiona un tronco o si se lesiona una rama en específico. No lo han preguntado así, y eso sí te lo puedo decir. Normalmente no lo han preguntado así, o no lo han preguntado así. Lo que pueden preguntar es la lesión, o lo que se pregunta normalmente es la lesión completa del facial, que es la que revisamos en la clase anterior. Sería lo más probable por mucho, pero
pues para que sepas más o menos cómo entrarle a un caso clínico cuando me están poniendo una rama específica del facial afectada. No lo han preguntado así como tal. Lo que sí han preguntado sería dónde sucede esta división, de quién es rama cada uno, o sea, quién es del tronco superior, quién es del tronco inferior, etc. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y recuerda que todo eso está sucediendo dentro de la glándula parótida. Es muy importante que lo tengas asociado. Cualquier tumor de la glándula parótida, cualquier cirugía de la glándula parótida, la primera estructura que tú piensas que se puede haber afectado es el nervio facial. ¿Y cómo se va a manifestar? Suponiendo que se lesionara el facial completo, con parálisis facial periférica, desviación de la comisura bucal hacia el lado sano y la ceja del lado afectado no se eleva, que fue lo que platicamos en la lección anterior para identificar la parálisis facial. Eso es lo que va a venir, eso es lo que tú debes de sospechar en cualquier caso clínico donde tengas alguna afectación de la glándula parótida. Muy bien. Entonces, pasando de esto, llegamos al punto más importante de esta lección, que es la inervación de la glándula. La glándula parótida tiene una inervación sensitiva. En esto nos referimos principalmente al dolor. Y esto es muy sencillo, no tiene chiste. Resulta que toda la porción anterior del cráneo, todo lo que esté de la oreja hacia adelante, lo inerva, si es inervación sensitiva, lo inerva el nervio trigémino, el quinto par craneal. Siempre, si te están preguntando la sensibilidad somática, o sea, el dolor, el tacto, la temperatura, si te están preguntando la sensibilidad somática, la sensibilidad consciente de cualquier estructura que esté de las orejas para adelante, toda la cara, gran parte de la cabeza, la mitad anterior de la cabeza, es a fuerza por una rama del trigémino. Recordando que el trigémino tiene V1, V2, V3, tiene 3 ramas. En este caso, el nervio específico que le da la inervación sensitiva a la parótida es una rama de V3, una rama del nervio mandibular, que se llama aurículo temporal. Pero esto desde aquí ya te debe ir quedando claro. Toda la sensibilidad, la de los ojos, la de la nariz, la de la boca, la de los labios, la de la lengua. Si es dolor, si es temperatura, si es tacto, si es sensibilidad somática consciente, es una rama del trigémino. Eso es importante. Está muy sencillo. Te pueden poner dolor de la glándula parótida. ¿De dónde viene? ¿O a dónde va? ¿Quién lo lleva? La rama auriculotemporal de V3, del mandibular del trigémino. Ahí no hay dudas. En la inervación parasimpática y simpática, o sea, la inervación autónoma, es donde vamos a ver un poquito más de detalle. Vamos a hablar primero de la parasimpática. Primero que nada, ¿para qué pudiera servir la inervación parasimpática y simpática en este punto? Aquí, recuerda que el sistema parasimpático es el que aumenta todo lo que tenga que ver con la digestión, incluida la producción de saliva, que es el primer paso o de los primeros pasos de la digestión. Entonces, las glándulas salivales todas secretan cuando llega la información parasimpática, o sea, el parasimpático hace que salga más saliva y el simpático al revés. Lo puedes recordar fácil. Recuerda que el sistema simpático es el que se activa cuando estamos nerviosos. Cuando estamos nerviosos sentimos que se nos seca la boca porque deja de haber parasimpático y deja de haber producción de saliva. Otra manera de verlo es todas las glándulas del cuerpo aumentan su secreción con el parasimpático. El simpático no aumenta la secreción más que de unas glándulas, que son las sudoríparas. Sudas y te pones nervioso y sudas. De ahí en fuera todas las glándulas aumenta la secreción del parasimpático. La información parasimpática hace que haya producción de saliva. Eso es importante entender desde un principio. Ahora, ¿cómo llega la información parasimpática hasta la glándula parótida? Aquí hay que recordar algunos de los principios que nosotros conocimos en segundo parcial. Nosotros dijimos, la información autónoma, simpática y parasimpática, no puede llegar como fibra preganglionar. O sea, siempre tiene que hacer primero sinapsis antes de poder ir a jalar a su estructura. Ok. Aquí va a ser igual. Las fibras preganglionares no pueden funcionar solas. Tienen que hacer sinapsis primero y llegar ya como fibras postganglionares. La diferencia entre la inervación parasimpática del tórax, el abdomen, que viste en segundo parcial, pelvis y periné, con la inervación parasimpática de la cara y de la cabeza, es que acá la información parasimpática no tiene su neurona postganglionar en la mera víscera. Si tú te acuerdas, platicamos en segundo parcial, dijimos, ¿dónde está la neurona postganglionar? O sea, donde llega a hacer sinapsis antes de poder funcionar. ¿Dónde está la neurona postganglionar parasimpática del corazón? En el corazón. ¿Y la del estómago? En el estómago.
y la del yeyuno en el yeyuno, y la del colon en el colon, y la del recto en el recto, y así te ibas. O sea, la información parasimpática siempre estaba sobre la misma víscera, la neurona postganglionar. Acá no va a pasar así. Acá más bien nos vamos a encontrar con una serie, la glándula parótida, nos vamos a encontrar con una serie de ganglios que hay en la cabeza. Todos los ganglios que hay en la cabeza, esto es importante que lo entiendas desde ahorita, todos los ganglios que hay en la cabeza son ganglios parasimpáticos. Recuerda que el ganglio simpático más alto es el cervical superior. Entonces todos los ganglios de la cabeza son parasimpáticos. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos que saber dónde está la neurona preganglionar, el cuerpo y la fibra. La neurona postganglionar, el cuerpo y la fibra. Si nosotros entendemos bien cómo va a llegar la información parasimpática a la glándula parótida, vas a entender cómo funciona toda la inervación parasimpática de la cabeza. Entonces vamos a tratar de entender bien los principios fundamentales de esta inervación porque se van a seguir aplicando con todas las otras glándulas, la glándula lagrimal, las glándulas submandibulares, las glándulas de la cavidad nasal, las que tú me digas. Lo primero que tiene que pasar, acuérdate del segundo parcial, tiene que haber un cuerpo neuronal preganglionar. Si tú te acuerdas, al sistema parasimpático nosotros le decimos cráneo sacro. ¿Por qué? Porque hay inervación en la porción del sacro, S2 a S4, aquí hay neuronas preganglionares. Y en el cráneo hay en el tercer par, en el séptimo par, en el noveno par y en el décimo pares craneales. Ok, aquí obviamente no va a venir de acá. ¿De dónde viene la información parasimpática de la glándula parótida? Es la única glándula que no es del facial. Viene del glosofaringio, del noveno par. Ahora, antes de esto, te puedo decir esto para hacértelo todo más fácil todavía. Recuerda que los cuerpos neuronales, los somas neuronales, se encuentran en dos estructuras nada más. En ganglios, si es sistema nervioso periférico, o en núcleos, si es sistema nervioso central. Nada más. Entonces, cuando a ti te pregunten por el cuerpo preganglionar o el cuerpo postganglionar de algo, cuando te estén preguntando por un cuerpo neuronal, no vas a tomar en cuenta ninguna opción que no diga ganglio o núcleo. Es lo único que puede ser, porque solo ahí hay cuerpos neuronales. Las fibras neuronales, las fibras están en nervios cuando están fuera del sistema nervioso central, o sea, en el sistema nervioso periférico, o en fascículos cuando están dentro del sistema nervioso central. Correcto. O sea, aquí cuando me estén preguntando de cuerpos neuronales, de somas, es o ganglio o núcleo. No tomo ninguna otra opción en cuenta. Cuando me estén preguntando de fibras, es o nervio o fascículo. Y ya cuando estemos más, vamos a decir, afianzados con lo de neuro, que es cuando veamos neuro al final de este parcial, ya vamos a saber un poquito más de qué es un fascículo y tal, que ahorita igual no nos queda súper claro, pero al menos ya nos ubica en dónde voy a buscar qué estructuras. Correcto. Entonces, cuando hablamos del cuerpo preganglionar, de la información parasimpática, que diríamos que de ahí es donde empieza, cuerpo preganglionar de la inervación parasimpática va a ser un núcleo. ¿Un núcleo de quién? Del glosofaringio, del noveno par. Eso está acá dentro en el sistema nervioso central. Ese núcleo se llama núcleo salival inferior. Núcleo salival inferior. Ahí está el cuerpo preganglionar. Acuérdate que siempre se pone como una bolita rellena cuando es preganglionar. Cuerpo preganglionar de la información parasimpática de la glándula parótida. Vamos a poner aquí, que esto es lo que te van a preguntar al final de cuentas. Vamos a ponerlo en rojo. Cuerpo pre. En amarillo mejor. Como este naranja. Cuerpo preganglionar. Y de aquí sale esta fibra, que es una fibra preganglionar. Sale con el nervio glosofaringio. El detalle es que tenemos que recordar, y en los pares craneales es mucho más importante que en ningún otro punto, que los nervios
pueden tener muchos tipos de inervación distinta. O sea, dentro de un nervio, que este es el glosofaringio, dentro de un nervio pueden ir muchas fibras distintas, fibras motoras, sensitivas, autónomas, somáticas, etc. O sea, dentro de un nervio hay muchas fibras distintas con muchas funciones distintas. Noveno par craneal. Entonces, aquí dentro de este glosofaringio me puedo encontrar fibras preganglionares parasimpáticas, como las azules, pero vamos a poner aquí que hay de otros tipos también. Ok. Las fibras parasimpáticas normalmente siempre se desvían y toman su propio camino. O sea, de este nervio glosofaringio va a salir una rama que se va a llevar solamente las fibras parasimpáticas. El resto de las fibras siguen con el glosofaringio completo, vamos a decir. El glosofaringio tiene 5 tipos de fibras distintas al final. O sea, aquí tienes un chorro de fibras con funciones distintas. Ese es el nervio glosofaringio. Pero las fibras parasimpáticas y solo las parasimpáticas se desvían. Y las fibras motoras, sensitivas, etc. siguen su camino con el glosofaringio. Entonces, aquí se va a desviar una rama del glosofaringio que es su rama parasimpática. Ahorita con los colores nos va a quedar más claro. Nada más hay que recordar aquí que las fibras que me interesan son las azules. Y sigue siendo, ojo, preganglionar, o sea, sigue siendo el axón de la neurona que está en el núcleo salival inferior. ¿Cómo se llama esta fibra o este ramo, este nervio parasimpático que es rama del glosofaringio? Se llama nervio, ojo aquí, petroso inferior. Este nervio petroso inferior es rama del glosofaringio, pero lo que trae ya son las fibras preganglionares parasimpáticas nada más. O sea, aquí contestaríamos que esta es la fibra preganglionar. Acuérdate de lo que dijimos. Fibras siempre están en nervios o en fascículos. Esta es la fibra preganglionar. ¿Esta fibra preganglionar ya está lista para ir a funcionar a la glándula parótida? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Recuerda que tiene que primero hacer sinapsis, tiene que ser una fibra postganglionar. Entonces lo que hace es salir del cráneo, este petroso inferior, acuérdate, sale por el agujero oval, sale del cráneo y va buscando un ganglio. Todos los ganglios que están en la cabeza son parasimpáticos. Y lo primero que se encuentra es un ganglio de una rama del trigémino. Esto es lo que hay que entender muy bien. Este nervio va a llegar al ganglio, ¿a qué? A pedir raíz. O sea, va a llegar al ganglio y todavía le va a faltar quien lo lleve hasta la glándula. ¿Cómo? A través de un raíz. Fíjate, te dije ahorita, el nervio trigémino, el quinto par craneal, es el nervio que tiene toda la información sensitiva de la porción anterior de la cabeza. Entonces, este nervio tiene ramas hacia todos los lados habidos y por haber. Por lo tanto, ¿a quién te conviene pedirle un raid? O sea, ¿quién es el más probable que vaya a donde tú quieres ir? Pues una rama del trigémino. Y esto lo van a hacer todas las fibras parasimpáticas de la cabeza. En vez de llegar ellas directamente hasta donde tienen que ir, lo que hacen es llegar a un núcleo, a un ganglio, perdón, donde van a hacer sinapsis con una fibra postganglionar. Llegan a un ganglio, aquí hacen sinapsis con el cuerpo postganglionar y de aquí se van de raid con una fibra del trigémino. No son, estas ramas parasimpáticas no son del trigémino, solo les está dando un raid. En este caso, ¿cuál crees que sea el nervio del trigémino que llegue a la glándula parótida? Pues el auriculotemporal de V3. El auriculotemporal, de todos modos, ya tenía que ir ahí para darle la inervación sensitiva. O sea, en este caso, este es el nervio auriculotemporal, rama de V3. Esto, fíjate lo que va a hacer. Las fibras parasimpáticas llegan a este ganglio que se llama gangliótico. Aquí obviamente estaría la fibra, el cuerpo postganglionar, perdón. Acuérdate lo que dijimos, cuerpos siempre están o en núcleos o en ganglios. Aquí este ganglio en específico se llama gangliótico,
que es una bolita que está colgando, aquí estaría el cuerpo postganglionar, es una bolita que está colgando del nervio auriculotemporal de V3, del trigémino. O sea, aquí hace sinapsis y ahora sí, la fibra postganglionar se va de raíz con el auriculotemporal. ¿Para qué? Para que lo lleve hasta la glándula. Es básicamente lo mismo que pasó en el abdomen, cuando las fibras simpáticas llegaban a los ganglios del plexo prevertebral en la aorta y luego se iban de raíz con las ramas de la aorta, porque sabías que las ramas de la aorta, como irrigan todo el abdomen, te iban a llevar a todos lados. Aquí es lo mismo, como yo sé que el trigémino tiene la sensibilidad de toda la cabeza casi, pues entonces él, a donde yo quiera ir, va a tener una rama que me pueda llevar. Entonces las fibras parasimpáticas siempre tienen su fibra postganglionar, fíjate aquí cómo va la fibra postganglionar con el auriculotemporal, siempre tienen su fibra postganglionar de raíz con una rama de ¿quién? Con una rama del trigémino, siempre. Esto es algo que no se va a romper. La inervación de la glándula lagrimal, la inervación de la que tú me digas, siempre tiene su fibra postganglionar, o sea, llega a un ganglio, después de ir al ganglio, se va de raíz con una fibra del trigémino. En este caso, para la parótida, es el nervio auriculotemporal de V3. Pero ojo, que el nervio auriculotemporal también tiene sus propias fibras. Vamos a decir que serían estas verdes. Estas verdes son de él, o sea, esto sí acaba con el trigémino. Vamos a poner acá. Después vamos a ver cuál es el núcleo específico del trigémino y todo. Pero esto sí acaba con el trigémino. O sea, estas son las fibras del auriculotemporal. Vamos a poner aquí una clave de color. Estas son las parasimpáticas. Y las verdes, vamos a poner sensitivas generales, que es dolor, tacto y temperatura. Ok. Entonces, estas fibras verdes son del trigémino como tal. Las azules, las parasimpáticas, si te fijas, solo están prestadas. Pero si yo me voy desde dónde vienen, ¿de quién son? Del glosofaringio. Entonces, esto es lo que nos van a preguntar aquí. Pero antes que irme sobre las preguntas de examen, quiero que quede claro cuál es la lógica. Toda la inervación parasimpática de la cabeza es igual. Venimos de un núcleo, salimos con una fibra pre, buscamos el ganglio, lo encontramos, sinapsis, y de ahí raíz con fibras del trigémino hasta donde quiero ir. Esto, con que tú lo tengas como un mapa mental, te ayuda mucho a estudiar toda la inervación visceral de la cabeza. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que tienes que cumplir. O sea, yo tengo que saber cuál es el núcleo, cuál es la fibra pre, cuál es el ganglio y qué rama del trigémino le está dando raíz. Siempre va a cumplir esos 4 requisitos, por así decirlo. Entonces, eso nos ayuda bastante a entenderle no nada más a esta glándula, sino a toda la inervación parasimpática de la cabeza. Este es el primer ejemplo. Ahora, ¿qué me van a preguntar en el examen? Te van a preguntar dónde está la fibra preganglionar, el cuerpo preganglionar primero, núcleo salival inferior. La fibra preganglionar, nervio petroso inferior o petroso menor. Vamos a poner aquí petroso menor mejor. Fibra preganglionar, petroso menor. Cuerpo postganglionar, acuérdate siempre cuerpos en ganglios son núcleos, ahora toca gangliótico. Y fibra postganglionar, la fibra postganglionar siempre va a ir de raíz con ramas del trigémino, siempre. En este caso, ¿cuál es la rama del trigémino que de todos modos ya tenía que ir o ya tenía una vuelta hacia la glándula parótida? Pues la que le da la inervación sensitiva, las fibras del nervio auriculotemporal de V3. Acuérdate que la V es el 5 del trigémino. Entonces esto es lo que te van a preguntar, lo que está encerrado en rojo. Te pueden querer confundir hablándote del origen de la información. Si te dicen de algo de dolor de la glándula, sin duda es el quinto par, es el trigémino. Si te dicen de la producción de saliva, sin duda es el noveno. Aquí con los colores queda muy claro cómo las fibras azules solo están prestadas con el auriculotemporal. Pero ¿de quién son? Son del glosofaringio. Las verdes, por ejemplo, las sensitivas, estas sí son 100% del 5. El quinto par no tiene ninguna fibra parasimpática, pero sus ramas le dan raíz a todas las fibras parasimpáticas de la cabeza. Pero de él no tiene fibras parasimpáticas. Los parasimpáticos son 3, 7, 9 y 10. Muy bien. Entonces esto es lo que estamos viendo aquí, chicos. Estas que están encerradas en rojo serían las preguntas de examen. Y esto mismo, como te digo, queda para la inervación de la glándula lagrimal, para la inervación del ojo, de las glándulas submandibulares, de las glándulas del cavidad nasal. Es igual.
Cuerpo preganglionar en un núcleo, sale la fibra pre en un nervio, sinapsis en un ganglio, que son ganglios del trigémino, y la fibra post de raíz con una rama del trigémino. Acuérdate que el trigémino tiene toda la inervación sensitiva de la cara y la mitad anterior de la cabeza. Entonces es el que tiene ramas a donde tú ocupes. Es el que tiene más ramas, por lo tanto es el que te conviene más pedirle en red, porque es el más probable que vaya a donde tú quieres ir. Muy bien. Esta es la inervación parasimpática. Es muy similar, en principio, a la del abdomen que vimos, a la del pelvis, el tórax, etc. Pero sí tiene sus diferencias clave. Creo que la diferencia más importante aquí es que los ganglios en la cabeza, los ganglios son todos parasimpáticos. No hay ganglios simpáticos en la cabeza. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la inervación simpática. Vamos a borrar aquí. La inervación simpática, sabemos que el sistema simpático se llamaba toracolumbar, porque solo existen fibras parasimpáticas preganglionares, preganglionares de T1 a L2. Pero recordamos que la cadena simpática está en toda la columna. Entonces, lo primero que veríamos aquí es cómo le hace la información para subir desde T1 hasta la cabeza. Lo primero que hace es subir por la cadena simpática. Acuérdate bien de eso. Vamos a hacer el dibujo otra vez. Vamos a borrar aquí nada más. Bien. Vamos a hablar ahora de la información simpática. Recordemos que solo existe de T1 a L2. Entonces, ¿de dónde va a venir esta información? Viene de las astas laterales de la médula en T1. ¿Por qué? Pues porque T1 es lo que más cerca le queda para subir, es lo más arriba que puede llegar. Tenemos aquí la médula. Vamos a decir que este es T1. Aquí estaría el cuerpo preganglionar, asta lateral de T1. Y esta ahora sí, este es el ejemplo de la parótida, pero esta es idéntica para toda la cabeza. O sea, esto que vamos a decir aquí, ahora sí no se le cambia nada y es la información para toda la simpática de la cabeza. O sea, aquí en T1, asta lateral, cuerpo preganglionar. Ok. De aquí acuérdate que como no hay información simpática más arriba de T1, se utiliza la cadena simpática como un elevador. Aquí viene la fibra por el nervio raquídeo. Algo más o menos así. Entra a la cadena, acuérdate, por un ramo comunicante blanco y sube. La cadena le sirve como elevador. A pesar de que solo hay neuronas preganglionares en T1, la cadena tiene ganglios en toda la columna. Acuérdate que se llama cadena simpática paravertebral, o sea, está a lo largo de toda la columna. Aquí, como queremos llegar hasta la cabeza, nos vamos a ir al ganglio más superior que haya. ¿Cuál es? El ganglio cervical superior, que es el primerito de toda la cadena. Este se llamaría ganglio cervical superior. Acuérdate lo que te dije, no hay ganglios simpáticos en la cabeza. No hay. O sea, el ganglio simpático más alto es el ganglio cervical superior. En la cabeza ya no va a haber. Y acuérdate que como es ganglio, ahí hay cuerpos neuronales. Esta fibra que viene de T1 es preganglionar, o sea, todavía no está lista para ir a jalar. Entonces lo que hace es subir al ganglio cervical superior y aquí se va a encontrar con su última oportunidad de hacer sinapsis. Y acuérdate que si no hace sinapsis, no va a jalar. Entonces, el ganglio cervical superior, como ya no hay ganglios más arriba en la cabeza, simpáticos, ya no hay cuerpos neuronales más arriba, simpáticos en la cabeza, no hay. La última llamada, la última opción es hacer sinapsis en el ganglio cervical superior. Toda la inervación simpática de la cabeza, toda, hace sinapsis en el ganglio cervical superior. Porque es la última opción, es tu última llamada. O sea, el ganglio cervical superior, ¿qué es? Es el cuerpo postganglionar de toda la información simpática de la cabeza, de toda, porque es la última llamada, ya no va a haber opciones más arriba. Aquí la fibra pre está a lo largo de la cadena. La fibra pre va subiendo por la cadena simpática.
Entonces hace sinapsis en el ganglio cervical superior y ahora sí, ya es posganglionar. ¿Qué crees que hace? Pues va a pedir un RAID para llegar hasta la parótida, pero no nada más a la parótida, sino a toda la cabeza. ¿A quién le pide ese RAID? Ojo aquí. Forma algo que se llama plexo carotidio. Le pide RAID a las ramas de la carótida. La carótida común y luego la carótida interna y externa. Este plexo carotidio es como lo que pasó en el abdomen, que llegaban las fibras simpáticas a la aorta y de ahí hacían plexos que iban con cada rama de la aorta, entonces cada rama de la aorta las llevaba a todo el abdomen. Aquí va a ser igual, hace un plexo alrededor de las carótidas y las carótidas inervan todo el cuello y todo lo anterior en la cabeza y en la cara. Entonces, pues con esto llegan a todos los puntos que necesitan ir. En el plexo carotidio no nada más van a llegar a la parótida, van a llegar a todos lados. Ahí estaría la fibra posganglionar. Entonces la inervación simpática es mucho más sencilla porque no tenemos que cambiar el ganglio. En la información parasimpática, hace rato, el ganglio óptico, por ejemplo, era el cuerpo posganglionar, pero para otras glándulas es otro ganglio. Y la fibra posganglionar, la que iba de RAID con el trigémino, iba de RAID con el aurículo temporal. Pero para otras glándulas, el RAID es otra rama distinta del trigémino. Acá en la simpática no. En la simpática el ganglio siempre es el cervical superior, la sinapsis, el cuerpo posganglionar. Y el RAID, la fibra posganglionar, siempre es con las ramas de la carótida. Siempre es en ese plexo carotidio. Entonces ahí sí no vamos a batallar nada. Inclusive el origen siempre es acá en T1, en la porción superior de la médula torácica. Y en lo parasimpático va a cambiar. A veces es el glosofaringeo, la mayoría de las veces es el facial. Y son núcleos diferentes. Entonces ahí sí varía bastante. En lo simpático, por lo tanto, es mucho más sencillo. Esto que estás viendo aquí otra vez, que te van a preguntar, ¿dónde está el cuerpo pre? Hasta lateral de T1. Fibra preganglionar, subiendo por la cadena simpática. Cuerpo posganglionar en el ganglio cervical superior. Y fibra posganglionar de RAID con las fibras o con las ramas de la carótida en el plexo carotidio. Pero estos 4 puntos son los mismos para la parótida y para toda la inervación simpática de la cabeza. Entonces ahí llevamos bastante de gane con esto. Mucho más sencillo que lo parasimpático. Muy bien, esta es la porción obviamente más importante de este tema. Todo este rollo de la inervación de la parótida. Y sobre todo tomarla de ejemplo para que ya nos quede claro cómo va a funcionar la inervación visceral de toda la cabeza. Con estos mismos principios básicamente. Y la simpática es así idéntica, tal cual. Haz de cuenta que aquí nada más de parótida te cambio y te pongo ojo, o te pongo glándula lagrimal, o te pongo lo que sea. Entonces chicos, con esto terminamos esta lección. Ya lo siguiente es inervación y vasos de la cara. Pues con esto terminamos esto, chicos. Espero que haya quedado claro. Espero que no queden dudas. Si quedan dudas me pueden poner un mensaje, me pueden poner un comentario. Si no, nos vemos en la siguiente. Si vas a repasar algo, obviamente repasa la inervación parasimpática. Muy bien, chicos. Hasta luego.